Nuestro invitado de hoy pues ha recorrido mundo. Se dedica a una cosa tan interesante como es dar de comer a los demás, pero no de cualquier manera, sino de una manera bastante estudiada y bastante profesionalizada. Tenemos hoy con nosotros a alguien a quien te gustaría conocer cuando vas a un hotel a hospedarte durante unos días, porque sería una garantía de que lo que vas a comer pues va a ser algo muy interesante para ti. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast entre lápices y pantallas en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y ya sabes que este episodio está patrocinado por EASAEDRO. Puedes entrar en easaedro.com. Y tenemos con nosotros hoy a Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Estamos ya, pues como siempre, deseando empezar el episodio. Y como siempre hacemos, pues para empezar, pues coméntanos un poquito quién es Juan Carlos y por qué está aquí hoy con nosotros. Bueno, pues mira, Juan Carlos, yo soy el chef ejecutivo del Hotel Quinton Isla. Es un resort de 79 habitaciones aquí en Mallorca y es una persona que le gusta viajar. He trabajado por diferentes partes del mundo y me gusta comer y estar rodeado de mi familia. Y bueno, he viajado con ellos siempre. Es decir, te gusta comer y te gusta que los demás también coman, por lo que dice tu trayectoria profesional, ¿no? Exacto. Y en cuanto a lo que son los viajes, por empezar por algún sitio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque cuando hablamos de viajar, hablamos de situaciones bastante diferentes pues fuera de España. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que significa la comida aquí con respecto a lo que significa la comida en otros lugares, pues como puedan ser países más nórdicos? La verdad que es totalmente diferente en el sentido, sobre todo culturalmente. Nosotros somos más cálidos, realmente nos gusta compartir, hacemos más la sobremesa. Por ejemplo, en los países nórdicos, pues es al revés, en el sentido son más fríos personalmente, no hacen sobremesa y luego aquí nosotros en las terrazas, esa atmósfera que se genera es totalmente diferente. ¿Cómo se traslada eso a un hotel de lujo? Bueno, un hotel de lujo al final también se traslada de diferentes formas. Al final tiene diferentes restaurantes, diferentes conceptos. Tienes, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un coreano, tenemos luego un mediterráneo que es más casual, más informal, o tenemos un bar también de tipo bodega. Entonces, al final, como son diferentes conceptos, pues tienen ya su informalidad algunos y otros tienen su personalidad, como si los que son los más premium. Entiendo que perteneces dentro del organigrama del hotel a la parte de alimentación y bebidas. ¿Cómo te podrías encuadrar dentro de ese organigrama de la gente que trabaja en el hotel? ¿Con quién te relacionas más? ¿Quién te reporta? Este tipo de cosas para ubicarnos un poco. Mira, yo realmente, nosotros tenemos una estructura pequeña realmente. Aquí trabajamos como 90 personas, entre 90 a 100. Y como nos reportamos, pues tenemos el General Manager, que es el jefe de todo el hotel prácticamente. Y luego tenemos varias ramas. Una persona que se encarga de lo que es habitaciones y recepción. Otra persona que es el director de alimentos y bebidas, que prácticamente que sea con el que yo reporto. Tenemos al financiero también, que también trabajo un poquito con ellos. Yo trabajo con el financiero, trabajo con el director del hotel y con el director de alimentos y bebidas, prácticamente mi día a día. ¿Y cómo es? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es un martes de Juan Carlos? Un martes, los martes suelen ser días fáciles, realmente. Yo siempre empiezo por la mañana con un meeting para saber todo lo que está pasando en el hotel. Luego ya voy avanzando con mi equipo, entro ya en la cocina, empiezo a ver cuáles son las necesidades que tenemos del día a día, qué tenemos, los clientes que tenemos alojados, si tenemos algún evento o no tenemos algún evento. Luego empiezo con las compras, a ver qué es lo que nos está entrando, qué no ha entrado, qué problemas hemos tenido con proveedores. Y luego ya empezamos, pues bueno, cojo el mail, empiezo a ver todos los emails que me están llegando, peticiones para grupos, para eventos o algún menú que tenemos que crear especial. Avanzo, por ejemplo, en estos momentos que estamos cerrados, avanzo un poquito más con recursos humanos, compra de menaje, platos, preparo vajilla en un evento. Ese es un poquito el día a día. Y luego ya empezamos con los servicios de mediodía. Alrededor de la 1 empezamos ya el servicio hasta las 3 y luego por la tarde empezamos sobre las 7, 10 de la noche, que es el servicio ya de los restaurantes.
Y ese es mi día a día. Y vamos a intentar ubicar un poco porque tu actividad tiene dos maneras de verse. Vamos a intentar verlo pues, por ambas vertientes. Por un lado tiene una parte que podríamos considerar más empresarial, tema que has mencionado ya de pedidos, de proveedores, de gestión de recursos humanos, materiales, etcétera. Y por otra parte tiene una situación, digamos, más artística, ¿no? Lo que es en sí la parte creativa de lo que es propiamente el alimento, ¿no? Entonces, por empezar por una de las dos, ¿cómo organizáis vosotros la parte de, por ejemplo, vuestros proveedores de alimentos? ¿Cómo se realiza a lo largo de todo el año? ¿Qué tenéis? ¿Una plantilla fija? ¿Hay un jefe de compras para los alimentos? ¿Es algo que vais pidiendo según va haciendo falta de una manera inmediata? ¿Cómo se organiza esa consecución de lo necesario? Te digo, pues, empezando, por ejemplo, por lo que es la propia comida. Mira, primero te voy a hacer una puntualización que muchas veces, porque para mí creatividad, por ejemplo, o artísticamente como queramos hablar, sin rentabilidad no tiene sentido, porque al final es un negocio, porque muchas veces cuando ser muy creativo es muy costoso también, pero si no está acompañado de la rentabilidad, al final el negocio no funciona, que para mí esa es una de las bases. Nosotros, mira, como nos organizamos aquí, tenemos por gestor, tenemos un gestor de compras al final y bueno, de ahí vamos trabajando haciendo los pedidos realmente. Todas las necesidades que tenemos del día a día las pasamos al sistema y al final pues mandamos un email y vamos haciendo las compras. Tenemos la persona que se que le encarga de las compras también, que es el que se encarga bueno, de buscar nuevos productos, de buscar nuevas mejores condiciones, precios, contratos que podamos ir alcanzando para toda la temporada y es la persona también que se encarga un poquito del receiving de que acompañado esté el producto, pues que llegue a una calidad que es la que nosotros estamos pagando y que se adecua a nuestros estándares. ¿De dónde a dónde parte, en qué dirección va la consecución de un alimento nuevo? Es decir, es algo, entiendo que habrá situaciones de todo, ¿eh? Pero habitualmente, ¿cómo suele hacerse? ¿Es algo que desde la cocina solicitáis a compras, por llamarlo de alguna manera? Es decir, oye, a ver si somos capaces de encontrar, pues yo qué sé, este tipo de, me voy a inventar algo, pan, ¿vale? Por decirte una tontería, ¿vale? Pues este tipo de pan, a ver si lo somos capaces de conseguir. O funciona más bien al revés, que es compras quien nos dice, oye, mira, tenemos la posibilidad de conseguir este pan. ¿Creéis que es interesante para incluirlo en nuestros menús? Realmente, mira, jugamos las dos vertientes. La primera, nosotros hacemos la demanda porque somos curiosos, nos gusta cosas, prácticamente productos nuevos, cosas nuevas que lo hemos visto en otros sitios. Al final siempre tenemos que estar conectados con todo el mundo, como digo yo, cazando ideas de Nueva York, Singapur, Hong Kong, qué es lo que pasa por ahí. Y entonces si vemos algo que nos llama la atención y que puede ser atractivo para nuestro negocio, pues se lo decimos al de compras o nosotros mismos empezamos a buscar un proveedor y un producto nuevo. O muchas veces es el propio proveedor que nos ofrece, pues bueno, es abriendo, extendiendo su gama y nos ofrece pues unos productos para que, por si nos interesa. Normalmente lo que sí hacemos es verdad que nos mandan unas muestras, como nos interesa, o si no nos interesa también es bueno porque bueno, lo tenemos en nuestro chip y ya por lo menos de cara a futuro podemos, si tenemos esa demanda, pues lo metemos. Entonces solicitamos unas muestras, lo probamos y si nos encaja en precio, calidad, estándar, pues vamos a por ello. Y en el caso de un hotel ya como este, como el Kimpton Isla, ¿no? Ya estamos hablando de una situación pues de mucha exigencia, mucho servicio, ¿no? En el caso de un hotel de este tipo, ¿os entra mucha petición también por parte de cliente o hasta ahí no llegan a pedirlo? Sí, sí nos entran bastante. Son además demandan mucho. Piden un alimento en concreto, oye, pues no tenéis de esto y por qué no, oye, y me conseguís esto, no me podéis hacer esto otro. Sí que lo piden. Sí, mira, por ejemplo, nosotros aquí en verano, por ejemplo, este verano, una clienta, una alemana, nos pedía serviola, que quería tener, nosotros es un pescado de aquí que se da mucho aquí en el Mediterráneo, sobre todo en la zona de Baleares. Y al final, bueno, pues, ¿por qué no? Solo se lo traíamos a ella y venía todos los sábados durante un mes a comer serviola. Al Mm-hmm. final, si el cliente no lo demanda, al final nosotros, para nosotros es una oportunidad porque abrimos, no estamos acostumbrados, por ejemplo, a trabajar con un producto y abrimos otra puerta nueva o otra ventana. Quizás nos gusta o quizás nos disgusta, pero bueno, muchas veces es interesante porque bueno, salimos de nuestra monotonía, que al final también nos tenemos que divertir. Y además, precisamente una de las primeras cosas que quería tratar en el episodio es
quitar un poquito, eres ya la segunda persona que viene de la rama de la alimentación y bebidas, y quitar un poquito esta imagen de que el ambiente en la cocina es terrible, ¿no? Con los compañeros y demás, esto que se transmite tanto a través de los realities de televisión, ¿no? Que al final da la sensación de cuando alguien ve a una persona bueno, pues que se denomina chef, cocinero, lo que quieras, pues da una sensación de carácter bastante malo y de que en la cocina es todo algo terrible, que todo se mueve a base de gritos, malos modos, etcétera. Y quisiera que comentaras un poquito cómo es la realidad, al menos dentro del Kimpton Island. Mira, yo te puedo decir mi realidad. Realmente en nuestra cocina, yo lo que me gusta trabajar en ambientes cálidos, que haya buena atmósfera, que no tengamos problemas, realmente. Y al final yo lo que trato es eso, no las cosas, si hay algún problema se pueden decir de diferentes formas. No tenemos, esto no es MasterChef, en donde ahí se gritan, ahí no, muchas veces no se dialoga, es una dictadura. No te estoy poniendo el caso de MasterChef, pero sí es verdad que muchas veces suele pasar. Ves una cocina y ves como mucha dictadura. Tiene que haber una disciplina, pero al final tiene que haber buen ambiente de trabajo. ¿Cómo se hace? Vamos a ir entrando ya en la parte, digamos, más profesional, ¿no? ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo consigues tú llegar a una posición en la que estés en una cocina como esta? Es decir, has tenido una trayectoria larga, has pasado por diferentes países, has pasado por diferentes situaciones, por restaurantes, alojamientos. ¿Cómo esto un día dijiste, yo me quiero dedicar a dar de comer a la gente? ¿O cómo funcionó? Y dijiste, pues ala, pues me voy aquí o allá. ¿Cómo hiciste? Mira, mi caso es un poquito diferente. Yo empecé estudiando electricidad, pero prácticamente porque mi familia tenía negocios de electricidad. Y bueno, en casa, pues bueno, al final uno estudia lo que te dicen, pero no porque tuviera sensación ni que me gustara. Y bueno, pues mi caso fue, me voy a trabajar un trabajo de verano de fregaplatos y veo que me gusta realmente. No me gusta fregar platos porque es un trabajo duro, pero sí es verdad que me gusta lo que tengo a mi alrededor. Y bueno, estoy trabajando, empiezo a hacer ensaladas, un poquito me empiezan a explicar y me doy cuenta de que es una cosa que me gusta la hostelería. Y bueno, pues decido ir a estudiar hostelería. Entonces, un poquito, como digo yo, me reciclo y me pongo a estudiar hostelería y la verdad que me engancha. Y al final, pues bueno, empieza uno a trabajar. En ese momento yo empecé a trabajar tipo en restaurantes con una estrella Michelin, 2 estrellas Michelin, 3 estrellas Michelin, pero prácticamente porque es lo que me gustaba y es lo que me gusta realmente. Y te vas marcando al final una personalidad en la cocina. Y yo, para mí, ha sido una de las cosas que más me ha gustado realmente, que tenía mi trabajo que me gusta, que es la hostelería, y dos, que me gusta viajar. Y prácticamente puedes viajar por todo el mundo. Siendo cocinero, al final estás en cualquier sitio del mundo, necesitas un cocinero. En cualquier sitio del mundo se come, ¿no? Al fin y al cabo. Exactamente. No, y se disfruta, es que y luego estamos bastante bien valorados en Europa, los cocineros, o en España. Hemos evolucionado mucho lo que es la cocina mediterránea, la cocina española, y bueno, pues hay una demanda bastante alta y estamos, bueno, pues al que le gusta salir, pues no será por países. ¿Cómo fue precisamente tu devenir por el mundo? ¿Por dónde empezaste hasta llegar hasta donde estás ahora? Pues mira, yo empecé, como te he dicho, de fregaplatos en Andorra, luego pasé un poquito pues por diferentes restaurantes en España, como el Bulli, con 3 estrellas Michelin, sede de Can Roca, Hacienda Benazuza. Realmente son hoteles de 5 estrellas, gran lujo, restaurante de 3 estrellas, 2 estrellas, Michelin. Y al final, bueno, pues me fui un poquito marcando por ambas situaciones, tanto por restaurante como por hotel. Hasta que, bueno, cuando estoy en un restaurante echo de menos un hotel y cuando estoy en un hotel echo de menos un restaurante. Mal asunto ese, ¿eh? Entonces te tienes que mover. Exactamente. Esto es como el mundo dulce. Pero es verdad que al final, pues poco a poco te vas viendo en una estructura más de hotel. Por ejemplo, a mí me gusta, tiene más retos, tiene más... puedes realizar diferentes restaurantes, diferentes conceptos, tienes más... puedes dar mucha personalidad si uno quiere realmente. El otro día nos comentaba también un compañero tuyo, Pablo Rodríguez, Sí. cuando comenzaba en los primeros grandes hoteles en los que estuvo. Además tuvo un comienzo de su actividad profesional, pues un poco por lo que estás diciendo tú, similar en grandísimos hoteles, ¿no? En lugares con muchísimo prestigio, y comentaba pues un poco la dualidad de tener un poquito esa impresión de decir, caramba, yo tengo que llegar a hacer esto, y por otro lado ese gusto de decir, pues estoy en un buen sitio, ¿no?
¿Cómo recuerdas tú cuando entraste por primera vez en un bicharraco de cualquiera de estos que has mencionado, tanto a nivel de restaurante como a nivel de hoteles? ¿Cómo recuerdas tú ese principio, ese entrar allí y ver a esta gente pues trabajando y decir, pues bueno, esto lo voy a hacer yo? Pues mira, yo es que realmente yo comencé en las dos vertientes. Yo conocí restaurantes, bueno, hoteles de prácticamente normales, de 3 estrellas, que eso me enseñó una cosa, saber dónde quería trabajar y dónde no quería trabajar. Mm. Para mí esa fue una buena base. Y luego, la impresión siempre ha sido, la verdad que para mí al principio, pues bueno, es verdad que entras en una dinámica, dices, bueno, un restaurante con una estrella Michelin, 2 o 3, o como el Bulli, mejor restaurante del mundo, al final, al principio te impone un poquito, pero bueno, cuando entras en esa dinámica del día a día, al final se hace parte de tu ADN, con lo cual es fácil realmente. Para mí siempre ha sido más difícil realmente cuando estás viajando por el mundo, coges un concepto o un hotel, lo gestionas, es trabajar con diferentes culturas. Eso es realmente lo más difícil porque al final, bueno, en España tenemos una forma de ser, una forma de trabajar y cuando estás, por ejemplo, con Filipinas, la India, Pakistán o Norteamérica, tiene otra forma de trabajar. Para mí eso siempre ha sido un poquito lo más difícil de ejecutar realmente al final. Pero bueno, luego al final te acabas adaptando un poquito a sus personalidades y le impones un poquito la tuya. Y hablando precisamente de esto, tú a lo largo de la carrera pues has estado bueno, innumerables países, ¿no? ¿Cómo resumes esto de que hay países donde se come mal, países donde se come bien? Y luego también tenemos esta cosa de que en cualquier país del mundo, pues si vas al restaurante adecuado, siempre vas a comer bien. Entiendo que en tu trayectoria, pues has estado en lugares, pues yo sé, has estado en Portugal, en Noruega, has estado en Hungría, en cantidad de lugares. ¿Es cierto esto de que hay lugares donde es más difícil comer bien o que se puede comer bien en todo el mundo? ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, yo veo, lo que sí es verdad que yo veo es que en todos los sitios se come bien si sabes encontrar, como tú has dicho antes, pues el restaurante, el hotel para comer. En todos los sitios he comido bien. Pero es verdad, por ejemplo, en donde los sitios donde me he encontrado más a gusto yendo a comer ha sido en Portugal. Porque la cocina tiene una cocina tradicional todavía muy adherida, muy enraizada y es fácil de ir a cualquier sitio y comer bien, cosa que es más difícil, por ejemplo, si tú ahora, por poner un ejemplo que estoy aquí en Mallorca, depende de donde tú vayas aquí en Mallorca, por ejemplo, pues bueno, al final se cocina más para el turista, más de frito, más de una cocina más rápida, más fast food, cosa que en Portugal eso claro que lo existe, pero no tanto. Allí es muy fácil de tener una casa de comidas, esa cocina tradicional que teníamos aquí hace 30 años, 35 años, que había y hoy en día es verdad que se ha perdido más, pero en todos los sitios se puede comer bien. Por lo que me estabas comentando antes, pues claro, si hay clientes que incluso os piden un alimento en concreto y que luego pues van a comer allí con vosotros, entiendo que el hotel, aparte de ser un reclamo en términos de pues, un hotel de una gran compañía de lujo muy reconocido, también el propio restaurante es un motor de atracción de clientes en términos locales o más internacionales. En ambos, porque en realidad tenemos que ser de ambos, porque la demanda, por ejemplo, en temporada baja tenemos menos demanda internacional, por ponerte un ejemplo, y tenemos que tirar nuestro motor es el cliente local realmente. Dependemos más de ellos. Y es verdad que luego en temporada alta ya tenemos prácticamente el hotel lleno y entonces ya nos autoconsumimos de nuestro propio cliente. Pero con todo y con eso hace falta cliente local para estar todos los restaurantes llenos. Y aparte es importante también. Eso te iba a preguntar, porque aquí a lo largo del podcast nos han ido comentando diferentes figuras de diferentes hoteles, la importancia que le dan ellos a lo mejor pues a su restaurante, en algunos casos, como puede ser aquí en Madrid, a estos rooftop, ¿no? Que llaman estas terrazas y demás, que están más orientadas hacia la comunidad cercana, hacia la gente que vive en Madrid y que utiliza esa terraza como lugar de encuentro, aunque evidentemente, claro, también está orientado a sus huéspedes, pero sí que buscan la manera de enraizarse
en la comunidad local viene siendo a través del restaurante o de la cafetería. No sé si en el caso vuestro, cuando es temporada en la que estéis abiertos, si es algo que también notáis, que utilicen vuestro hotel como un punto de encuentro, o si es algo que está en un lugar más apartado y que tiene, digamos, poco tráfico o poca circulación de personas por allí, pues de manera más casual. Claro, mira, nosotros partimos de la base que estamos apartados, que es una realidad, pero también eso nos permite también tener mucha personalidad como hotel. Entonces, nosotros lo que tenemos que generar, pues, ser más atractivos, generar pues, ideas nuevas, conceptos nuevos, los restaurantes, generar buen ambiente, atmósfera, para que el cliente venga hacia acá, hacia nosotros. Entonces, es verdad que poco a poco lo estamos consiguiendo, pero es una necesidad la que tenemos nosotros de tener clientes de cercanía. ¿Cuál es el recorrido, vamos a decir, voy a llamarlo establecido, ¿vale? Ahora me dirás que probablemente no está tan establecido, pero ¿cuál es el recorrido que podría ser más habitual de alguien que empiece a trabajar en tu ámbito hasta llegar a la posición en la que estás tú? ¿Cuáles serían un poco los escalones que podría ir pasando? Bueno, una vez que uno sale del colegio, de la escuela culinaria, lo que hace, bueno, mientras que está en la escuela, es hacer prácticas, que es ese, para mí, uno de los puntos más importantes porque te define bastante por dónde vas a ir, te da la oportunidad de poder, una vez que empiezas a hacer las prácticas, luego de quedarte pues esos meses, como suele pasar a todo el mundo, acaba las prácticas en junio y se queda esos 3 meses de contrato y le da su punto de partida. Realmente empiezas ahí y luego poco a poco te empiezas a conocer tú lo que te gusta hacer realmente. En la cocina tenemos muchas opciones realmente, hoteles, restaurantes, chiringuitos, rooftops, como lo has dicho también. Entonces, poco a poco tú vas cogiendo un poquito de identidad y vas moviéndote primero para aprender diferentes restaurantes, diferentes conceptos, diferentes cocinas y vas moviéndote a nivel culinario. Y de ahí poco a poco pues vas creciendo, de cocinero, jefe de partida, empiezas a coger responsabilidades, pedidos, compras, menaje, cuidar las cosas, los detalles. Y poco a poco eso te lo va dando uno mismo. Yo siempre lo digo, esto es como una escalera. Tú subes los peldaños según te gusta y según tu ambición que tengas. Una persona ambiciosa pues se baja en el último peldaño. Una persona que, bueno, le gusta su trabajo pero que no tiene inquietudes, se queda a la mitad de la escalera y ahí, bueno, se acomoda y hace muy buen trabajo, que también hace falta. Pero depende mucho de las personalidades de la gente. Pueden llegar hasta, bueno, jefe ejecutivo, jefe de cocina, un restaurante, segundo de cocina. Hay multitud de opciones. ¿Y es cierto que según vas subiendo peldaños en la escalera, vas cocinando menos? Es cierto, porque tienes otras responsabilidades. Al final, pues bueno, tienes la responsabilidad de gestionar un equipo. En mi caso, yo tengo 25 personas, por ejemplo, pues tienen de 25 personas. Yo siempre digo que yo soy el papá, la mamá, la abuela, el abuelo, yo soy todo. Entonces, al final, eso te está robando tiempo. Compras, menaje, cartas, el día a día con clientes, día a día con proveedores, con los comerciales. Pero claro, al final tiene vida un hotel y tiene mucha demanda. Tenemos que estar todo el rato pues vendiendo, como quien dice. ¿Qué pasa si un día Juan Carlos se pone enfermo? ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un poquito adicto al trabajo. Entonces yo creo... A mí me gusta trabajar, aunque esté en mi casa... Eres como un autónomo, ¿no? Exactamente. Yo me lo denomino así, de verdad. A mí me encanta trabajar realmente y yo tengo mucha pasión. Y realmente, pues bueno, si estoy en casa, yo es que estar en mi casa me aburro muchas veces y bueno, pues, a ver qué hacemos. Y siempre estás con el pensamiento. Nunca estás en off. Pero puede ocurrir que un día, pues yo qué sé, estés subiendo una escalera y yo qué sé, te tuerzas un tobillo, ¿no? Pues me ha pasado. Y te diga el médico, tienes que quedarte 3 días en casa o una semana en casa. ¿Qué ocurre en la cocina del Kimpton Island si tienes un pie escayolado, por ejemplo? Fíjate, es que eso me ha pasado hace un año, bajando una escalera, un esguince, una semana, sin movimiento.
Y al final parece, la verdad, se te pone difícil el sentido, bueno, con todas las cosas que tengo que hacer yo ahora, y ahora me pasa esto. Bueno, pues no, al final, mira, como al final hay un equipo, yo siempre digo, yo no soy Spider-Man. Al final Spider-Man es un equipo que tienes ahí detrás, hay 20 personas, 25 personas partiéndose el lomo realmente por un trabajo y al final todo sale. Es decir, que el mundo no se acaba. Exactamente, al final, y sale muy bien, porque al final no hay cosa mejor que cuando falta un líder, que las partes de abajo cogen ese liderazgo, se hacen una piña y el trabajo poco a poco empieza a desarrollar y empieza a salir. Además es cuando ves muchas veces la gente que tienes, porque cuando hay una necesidad es cuando empiezas a ver los valores de las personas. Y realmente yo me ha pasado ese caso y he salido bastante bien, no ha habido ningún problema ni nada, no. Perfectamente podemos salir el quinto sin un jefe de cocina durante un mes. Y tú, según tu percepción, te voy a preguntar una cosa un poquillo, a lo mejor te resulta un poquito extraño, pero ¿tú qué crees que es lo que se valora por parte de los clientes que os llegan? Claro, vosotros, digamos, lo tenéis todo, pero vamos a intentar separar las partes, ¿no? Tienes un restaurante muy bonito, una presentación muy bonita, un servicio muy amable, y entonces sí o sí el cliente se va satisfecho. ¿Qué crees tú que es lo que más atrae a un cliente hoy por hoy a un restaurante? Vamos a quedarnos solamente con la parte de restaurante, ¿no? Imaginemos que no estuviera dentro del hotel. Que el restaurante sea bonito, tenga un buen diseño, etcétera, etcétera. ¿O crees que prima sobre todo la comida y que lo demás le dan poca importancia? Mira, si esa pregunta me la haces antes de llegar a Dubái en 2013, te hubiera dicho la comida. Hoy en día, te lo digo, esto es como, yo lo veo como un caramelo. Es tan importante el packaging que tienes alrededor como el propio caramelo. Es que para mí hoy en día un restaurante es 50-50. Es verdad que tiene que tener buen producto, pero la gente lo que quiere también un local de moda, que tenga una buena atmósfera, buena música, un buen ambiente, que disfruten, que haya algo de show. Hoy en día ya no es solo la comida, necesitas un buen packaging. Y en el caso de la gente que os llega, hemos ido tanteando a lo largo del podcast, hemos hablado con hoteles de diferentes países y demás, con diferentes afluencias, ¿no?, de público, y sí que en algunos casos estaba bastante claro lo que pedían, en otros no lo estaba tanto. En el caso vuestro, con el tipo de cliente que recibís vosotros, ¿tú crees que ellos esperan consumir los productos que consumen en sus países o vienen más abiertos a consumir algo que tú les propongas, o incluso vienen ya con la idea de que, pues bueno, pues si van a Mallorca, pues quieren consumir un producto mediterráneo? Mira, aquí realmente hay diferentes opciones. Normalmente cuando viene un cliente que se está 5 días, una semana, pues al final quiere probar un poquito de todo. Entonces al final él lo que desea, lo primero que desea es Mallorca. Está en Mallorca o en España y quiere probar producto nacional, desde unas anchoas, desde un jamón ibérico, unas croquetas, además que es lo que más te demandan realmente, que es una realidad. Pero luego a nivel que va pasando los días, pues va abriendo su atmósfera y te empieza a pedir, pues a demandar otros platos, como puede ser a lo mejor en verano pues una burrata, o te pueden pedir un plato que tenemos coreano, un bulgogi, o te pueden pedir o en la parte de la estación de sushi algunos nigiris. Entonces al final yo siempre digo, van evolucionando y le vamos dando diferentes opciones, porque si no al final es difícil retener a un cliente 7 días a la semana con un concepto mediterráneo. Nos decían en su momento, tuvimos por aquí al subdirector de un hotel de Punta Cana, a Daniel Rodríguez, que estaba trabajando en un Hyatt de Punta Cana, y nos decía que allí, debido al alto porcentaje de huéspedes de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que ellos notaban que ese tipo de cliente normalmente esperaba consumir en la República Dominicana lo que normalmente consumían en Estados Unidos. Es decir, que aunque se trasladaran del lugar, ellos esperaban recibir el mismo tipo de comida que tenían en su casa. ¿Vosotros no tenéis tanta afluencia de cliente americano? ¿O es que aunque tengas cliente americano, el que os llega a vosotros está como más abierto a consumir una comida diferente? Nosotros, a ver, es verdad que hoy en día está entrando aquí en Mallorca más cliente americano, no tenemos una afluencia bastante grande, pero sí es verdad que no tenemos ese problema nosotros aquí, que viene con los gustos que le gustaría tener. Mira, un ejemplo muy fácil, eso sí es una realidad. Yo cuando me viene un americano nos pide unas gambas, pues se las tenemos que dar peladas,
porque si no te las deja. ¿Ah, sí? Y nosotros al revés, nosotros una gamba lo que queremos es chuparle la cabeza. Te lo digo porque yo he ido a Norteamérica y es una cosa que a mí me costaba mucho. Digo, dejamos lo mejor de la gamba, lo dejamos fuera. Es curioso, esto no lo sabía. Esto que me estás comentando ahora, esto no lo sabía yo, que ellos no aprovechan. Es muy curioso, pero sí que, por lo que me estás diciendo, pues sí que vienen abiertos a comer algo que no es lo que normalmente estarían consumiendo en sus lugares de origen. O sea que sí que tenéis una cierta capacidad propositiva de cara a los clientes, por lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Cómo se toman ellos cuando ven algo que no conocen? No solamente los americanos, me refiero a cualquier cliente, que tú llegas a un restaurante como el vuestro, coges la carta y de repente pues ves ahí unas palabras que no habías visto antes. ¿Qué reacción tiene la gente ante esa situación? ¿Pasa de pedirlo por no preguntar? ¿Preguntan? ¿Les gusta cerrar un poco los ojos y decir, venga, vamos a la aventura? ¿Cómo suele ser la reacción ante una cosa de estas? La reacción es, a ver, nosotros con los platos nuevos, por ejemplo, o productos que tenemos, es más el camarero el que suele gestionarlo, en el sentido de que incentiva la venta, porque es verdad que si no, no tiene una salida. Muchos clientes realmente si no lo conocen, no lo piden, van a lo que conocen o lo que les gusta, pero es verdad que hoy por hoy nuestros camareros realmente te incentivan la venta. Como ya lo conocen el producto, al final ellos venden lo que les gusta y lo que saben que le va a dejar en buen lugar con el cliente. Porque no hay cosa peor que un camarero te intente vender un producto que no le gusta al cliente. Porque luego al final el cliente, esto es recíproco, el cliente se lo va a decir. Entonces para vender, ellos venden lo que les gusta. Si a uno le gusta, por ponerte un ejemplo tan básico como las croquetas de jamón ibérico, si le gusta, te las va a vender. Depende de qué camarero esté, es el que va a vender ese producto. O si le gusta un nigiri de guayu, pues se lo va a vender a los clientes. Y es que nos pasa muchas veces hoy está trabajando tal persona porque estamos vendiendo un montón de nigiris de guayu. Sí, sí. Es curioso. Qué curioso estas cosas. Uno Sí, recomienda, es verdad, esto que estás recomienda contando. lo que sabe que le gusta realmente y que le va a dejar en buen lugar. Es curioso, es curioso. ¿Y cómo los clientes luego son propensos? Lo he preguntado muchas veces, también se lo pregunté a tu compañero, en este tipo de hoteles y de restaurantes donde, bueno, digamos, se da por hecho unos mínimos y esos mínimos suelen estar bastante arriba, ¿no? La exigencia del cliente pues suele ser muy alta y la tendencia del cliente a solamente quejarse y no regocijarse, digamos, en la parte positiva, muchas veces ocurre. No sé si en el caso vuestro, vuestros clientes son propensos a deciros si algo les ha gustado, pues dices, te comes esa croqueta y, oye, pues me ha gustado. Y decirlo, simplemente quedárselo para ellos o compartirlo con vosotros. Oye, la croqueta estaba muy rica, por ejemplo. ¿Son propensos Sí, a suele ser. decirlo o no? Nosotros, mira, en nuestro restaurante, por ejemplo, ahí tenemos un restaurante que es un concepto coreano y que comen los clientes en la barra. Realmente, aparte que tenemos una parte de barra y otra parte que es de restaurante. El que está en la barra interactúa con nosotros. Y ese, claro, ese sí te lo dice. Y si no, muchas veces se lo dice al camarero, pero igual para mal. Si no le gusta, también te lo dice. Además, mira, en ese caso, el americano sí te lo dice. Ese es muy visceral. Si le gusta, te lo dice. Y si no le gusta, también te lo dice. Que eso. Y bueno, muchas veces también esa comunicación es muy importante. Esa crítica constructiva creo que es lo que mejor puede haber en un negocio de restauración. Porque nosotros, por ponerte un ejemplo, cuando creamos un menú o una carta, tenemos una idea, pero luego al final no significa que va a funcionar. A lo mejor hay platos que no funcionan, pues bueno, que mejor y pueden estar buenísimos, pero bueno, el cliente no lo pide, puede ser porque a lo mejor en la carta lo especificamos de alguna forma que no llama la atención al cliente, puede ser porque no está bueno o no le gusta culturalmente y al final, bueno, pues lo cambias y a mover otro plato. ¿Cómo se conjuga el ser una carta variada y que todo el mundo pueda comer a gusto con una idea general? Si no recuerdo mal, nos comentaba tu compañero que en alimentación y bebidas el Kimpton Isla tenía como un leitmotiv, digamos, saludable, ¿no? Healthy. ¿Cómo se conjuga a nivel ya de cocina, de lo que es la propia preparación o configuración de menús, que todo el mundo pueda comer lo que quiera, pero que sin embargo haya una línea que se centre en los productos que se consideran en ese momento más saludables? A ver, realmente aquí tenemos la suerte de tener varios restaurantes, varios outlets.
Entonces, bueno, tenemos la parte mediterránea, que es más healthy, pero igual la parte coreana, que también es healthy. Intentamos siempre tener platos saludables, primero porque hoy en día es lo que cada vez se demanda más. Y bueno, generamos un poquito también de que la clientela, pues bueno, sea más asidua a este tipo de restaurantes, que al final estamos haciendo lo que hoy en día no vamos en contra de la corriente, vamos en la misma línea que la restauración. Hoy en día pues, se cocina con mucha menos grasa, menos proteína y más verduras. Y luego, aparte de esto, sí que estaría muy bien decirle a las personas que nos escuchan, te voy a hacer una pregunta que es un poco caricaturesca, pero a aquel que, digamos, sea un cocinillas en casa, que se le dé bien esto de los fogones y que cuando haya una reunión familiar pues tenga esas habilidades y que a los familiares o los amigos les guste que cocine él, ¿no? ¿Cómo plasmamos en unas ciertas palabras la diferencia que hay entre que alguien tenga una cierta habilidad para que la comida le salga rica y estar capacitado para llevar un restaurante como pueda ser el del Quinton Isla o los del Quinton Isla? Realmente, fíjate, yo digo, el cocinilla me encanta, de verdad lo digo, porque me encanta porque cocina bien, cocina para sus amigos, para su familia y lo hace bien, realmente. Y aparte lo disfruta. Y luego cuando cocinas también para un hotel, para un restaurante, para cualquier negocio, ahí ya tienes la responsabilidad, no de hacerlo bien ya, la responsabilidad sanitaria, responsabilidad que tienes un equipo de trabajo, la responsabilidad de compras. Entonces, ahí ya ya no estás cocinando para 4 personas, estás cocinando para 100, 200 personas y con un nivel de exigencia pues importante. Pero bueno, al final nosotros lo tenemos en el ADN y lo disfrutamos y nos gusta. Lo disfrutas. Antes de empezar el programa, le preguntaba a Juan Carlos si él, claro, cuando llega un día que tenga libre y se va a comer a un restaurante, si lo disfruta. Me gustaría que se lo comentaras a la audiencia, ¿no? Alguien como tú, pues que cuando llega a un restaurante está pendiente de si, pues mira, esta gente no hace esto como debería o este tipo de cosas, o te abstraes más y dices, bueno, vamos a disfrutar un poco de la comida sin fijarnos de una manera tan profesional. Mira, yo realmente cuando voy a comer por ahí, claro, al final te fijas de los detalles, bueno, del local, de la comida, te fijas de todo porque, bueno, trabajas para ello. Pero es verdad que yo cuando voy a comer lo que busco es disfrutar, de estar tranquilo, casual. Realmente un restaurante, además, escojo restaurantes así de producto, en donde me pueda divertir, que sean desenfadados, que hable con el camarero. Fíjate, me preocupa más mis hijos que no hagan ruido, prácticamente que no molesten a los demás clientes. Me preocupo más de eso pero porque yo vivo la restauración así. Entonces, al final, y sobre todo, me gusta mucho hablar con los camareros realmente, porque al final creo que no están tan valorados realmente como hoy en día está la cocina. Y creo que la verdad que esa gente habría que valorarlos, pero mucho más. Son un interlocutor entre la cocina y el cliente final. Y vamos, yo cuando decías antes que es una parte de la venta, en mi caso particular te puedo dar fe de ello, porque yo no sé si es que soy muy manipulable, pero muchas veces sí que tengo la sensación de que al final he comido lo que el camarero ha querido y muchas veces tengo esta sensación de decir, oye, pues qué bien ha elegido este, ¿no? O sea, qué bien he comido, qué bien lo que me ha recomendado, pero en la forma de decirlo, la entonación que ponen cuando te hablan de un plato, a mí personalmente me afecta mucho. Es decir, cuando ponen esa entonación que ya parece que el plato pues está degustándose solamente de oírle hablar, pues acabas diciendo, sí, yo quiero eso, ¿no? Y es verdad que tiene una parte de venta, por lo menos conmigo funciona, y por lo que estás diciendo, no soy el único que cae tan fácilmente en ese modelo de venta, ¿no? Exactamente, al final ellos te lo venden tan bien realmente, pero porque les gusta, porque sabe que es un plato que les gusta y que funcione, y al final, pues bueno, te van a vender lo mejor que ellos, lo que se comerían. Y ya por último punto, que creo que hemos dado un buen panorama, sí que me gustaría volver en algo que hemos tocado también en el podcast, la parte de la bebida. Es decir, todo el tema de coctelería y la parte de vino, de espumosos, bebidas sobre todo alcohólicas. En un restaurante, en una restauración como la que vosotros lleváis, entiendo que habrá un nivel de exigencia, de conocimiento de cómo hacer las cosas, porque hasta donde tengo entendido, también ahí sí que hay mucha petición
bebidas que no están, o de preparaciones que no están en las cartas que ofrecéis a los clientes por muchas páginas que tengan esas cartas, ¿no? Exactamente. Hoy llega un cliente y te dice que quiere hacerse un cóctel que ha probado en Tailandia y te lo pide. Pero como había estado allí de vacaciones y le encantó y ahora viene aquí a Mallorca de vacaciones y al final, pues bueno, tú se lo haces realmente, porque al final lo que tratamos también es de, tú tienes una clientela muy exclusiva y tienes que satisfacerla realmente, y si le gusta, pues bueno, ese cóctel, pues bueno, qué mejor guiño que intentar hacérselo a él también para que lo disfrute, y te lo pide y lo hacemos. Y la verdad que el mundo de las bebidas es bastante importante realmente, porque es el maridaje de la comida, es la alegría, como quien dice. ¿Tenéis mucha petición directa? Es decir, en un caso de un hotel como el vuestro, la gente, por ejemplo, que va a comer, ¿os pide un vino en concreto? Sí, tenemos. La verdad que tenemos bastante, pero la verdad que es difícil también. Pues claro, tener una bodega grande, eso significa, primero, económicamente bastante dinero, y segundo, que tienes que tener una rotación. Y al final no puedes tenerlo todo. Pero sí es verdad que al final pues tratas de aconsejarle. Si te está pidiendo una botella con especial o con un carácter o con cierta uva que le gusta, pues bueno, al final tú le aconsejas, no tenemos esta botella, pero es verdad que tenemos otra opción. O le preguntas qué gusto le tiene o cuáles son sus preferencias. Al final, pues bueno, dentro de nuestra bodega pues puedes aconsejarle otro vino que también le abres otra puerta para que le guste otra botella. Eso lo daba por descontado. Además, lo comentamos también con tu compañero Pablo cuando estuvo aquí en el podcast, que tenéis un nivel de sommelier pues muy alto. Y lo único que me preguntaba era si las personas os pedían un vino en concreto o si os pedían consejo. Es más, que cuando llegan allí al restaurante se sientan y dicen, pues mira, para comer con esto, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál es digamos, lo más habitual? Que se pongan en vuestras manos y digan, oye, pues vosotros sabéis más de esto que yo, probablemente, o que las personas se sientan y digan, pues mira, yo con esto quiero este vino en concreto. ¿Qué es lo que suele pasar más? Yo creo que hay un 50-50, ¿eh? Bueno, no te diría un 50-50, te diría, depende de la temporada del año. El cliente, el que viene de vacaciones, se deja mucho aconsejar. Prácticamente viene y él no te demanda, quiere este tipo de vino. Es verdad que el cliente ahora mismo, el que en temporada baja, el cliente local es más selectivo. Él sabe lo que quiere, sabe la botella que quiere consumir y es el que te la pide. Pero en verano te sorprende mucho, no más cerrado. Yo creo que como vive aquí quizá pues quiere un vino especial, pero el que viene de rodado, vacaciones entonces. Pues viene a disfrutar. Y se deja mucho más ponerte, pero en la comida pasa lo mismo, ¿eh? Se deja mucho poner en sus manos y en nuestras manos. Y eso tiene que ser bastante agradable desde nuestro punto de vista. Sí, porque nos permite realmente un abanico mucho más amplio. Incluso culinariamente, que podemos decir, bueno, hoy tengo, por ponerte un ejemplo, gamba roja de Sóller o del Mediterráneo, y bueno, pues, o mañana lo tengo. Y en ese momento, pues ya hemos generado una sinergia, una venta y bueno, y una forma de cocinar y una opción más para los clientes que tenemos en la casa. Pero aparte de eso, ya cuando un cliente te dice, oye, ¿qué me recomiendas? Y viene con la idea de hacerte caso, me refiero a que es muy agradable porque ya de partida todavía no ha comido y está dándote un voto de confianza muy importante. Exacto. Y aparte, entablas un diálogo al final también, que es importante. Por romper una lanza ante... Te voy a hacer una pregunta que te va a resultar también un poquito extraña, ¿no? ¿Qué ocurre con los, vamos a llamarlo, malos maridajes? Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me han llegado a mirar mal, incluso a contestarme mal en algún restaurante cuando, pues por ejemplo, he comido una cierta comida. Yo no bebo alcohol. Y entonces he comido algo que pues normalmente se acompaña, pues imagínate, de un vino tinto reserva, y yo muy lejos de eso pues lo he acompañado con una bebida que incluso pueda ser dulce, ¿no? Y entonces me han dicho en algunos casos en tono de broma y en otros no tanto que pues que eso no se hace, ¿no? En el caso vuestro, ¿os encontráis en situaciones de estas? ¿Cómo reaccionas cuando, yo qué sé, pues estabas hablando antes de una carne de estas, de esas características que estabas mencionando antes, y alguien te dice, bueno, y con esto, pues yo qué sé, me pones un refresco, como me pasa a mí, por ejemplo, le pongo un refresco, que es lo que yo no bebo alcohol. De decís, oye, ¿esto no se hace o cómo hacéis en esa situación? No, realmente nosotros al final somos, intentamos aconsejar. A lo mejor si tú me pides un refresco, yo te intento vender un Monster sin alcohol, que es un cóctel pero sin alcohol.
te dio otra opción al final para que tú también salgas de tu día a día. Al final un refresco estoy seguro que te lo vas a poder tomar y beber en cualquier sitio. Pero bueno, un Monster pues ya te va a costar, no que te lo puedes tomar en cualquier sitio realmente, pero te dio una opción diferente a tu Fanta naranja o tu Coca-Cola o el refresco que suelas beber. Pero al final no le podemos decir al cliente, le podemos aconsejar, pero no lo podemos dejar en evidencia. Digamos, os lo tomáis con calma, ¿no? ¿Os Sí. suele pasar mucho o por lo que me estás contando parece que la clientela que tenéis, digamos, eso está bastante formada, ¿no? Sí, no solemos tener problemas de estas características, pero también al final lo que sí es verdad que hay que ser tolerantes. Hoy en día no podemos decidir por el cliente. Si el cliente quiere tomar esto, pues bueno, es verdad que nosotros podemos aconsejarle, pero no vamos a influenciarle con nuestra decisión. Pero nuestra clientela hoy en día es verdad, es una clientela que bueno sabe lo que quiere, sabe lo que le gusta, se deja mucho aconsejar, que eso es bonito y te gusta. Y es fácil, además, te hace el camino más fácil a la hora de trabajar. Y por ya cerrar el episodio de hoy, vamos a terminar con el último punto, que sería la parte sanitaria. ¿Podrías dar unos, más allá del tema de alergias y todo esto, que eso entendemos que, bueno, pues que cada día es más complejo y que, sin embargo, cada día está más controlado, a nivel estrictamente sanitario en general, quiero decir, no ya porque algo tenga un alérgeno, sino porque la gente que se sienta a vuestra mesa puede estar tranquila de que la manipulación, la conservación y la elaboración de los alimentos que va a consumir no va a suponer un problema para su salud. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué procedimientos tenéis? ¿Por qué pueden estar ellos tan tranquilos? Mira, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con el pescado, por ejemplo. Nosotros pues compramos atún, ventresca atún, prácticamente todo el pescado en el sushi tiene que estar congelado. Al final, bueno, y tenemos unos documentos sanitarios que los tenemos que proceder desde la trazabilidad, que parece que al final no somos cocineros, prácticamente tenemos más de 40 hojas distribuidas por todas las cocinas realmente que tenemos, de temperaturas, los registros sanitarios, de limpieza. Y en este caso con el pescado, pues nosotros tenemos que apuntar toda la trazabilidad del pescado, qué día ha llegado, cuál es nuestro proveedor, qué pescado es, el número de barras que tiene, y todo para un pescado al final que no vamos a comer. Y al final la congelación que le hemos dado, las horas de congelación que tienen que tener para que sea sanitariamente correcto, pues al final es importante tener primero porque es la seguridad tanto a nosotros, tanto con la del cliente, y es una responsabilidad civil que tenemos que tener. Me refería un poco a este tipo de cosas antes cuando hablaba de la diferencia entre alguien que se le da bien los fogones y alguien que se puede dedicar de manera profesional a ello. Tal vez esto sea uno de esos puntos diferenciales, ¿no? Y aparte que para mí es de las responsabilidades más altas que tenemos en una cocina. Es que sanitariamente sea todo viable, que no haya problemas, que no haya una intoxicación, que no haya problemas realmente. Y cuanto más transparente sea todo, es mucho más fácil para nosotros. Sí, evidentemente, cuando las cosas se hacen bien, cuanto mejor se sepa, ¿no? No hay nada que esconder en ese caso, ¿no? Exactamente, y más tranquilo vive uno. Y más como gerente al final, porque al final todo, aquí hay una pirámide y va recayendo en el pico de arriba, que ese soy yo. Y detrás de mí pues está el director de alimentos y bebidas y el director también. Pero al final somos responsables y por eso cuanto más transparente lo tengamos todo, nuestra vida es mucho más fácil. Pues oye, yo creo que hemos dado un buen panorama así para empezar de lo que ocurre pues dentro de una cocina y de cómo se puede enfocar la actividad que realizas en un entorno como el que tienes, que no es nada fácil. Fácil por digamos, en un sentido sí que es fácil, ¿no? Moverte en este tipo de clientela, en este tipo de espacios, ¿no? Con estos medios. Por otro lado, el conseguir el nivel exigido ya no es tan fácil, ¿no? Ya requiere algo que no todo el mundo está capacitado para hacer. Creo que, bueno, pues de hablar tanto de comida, pues que nos esté escuchando, pues probablemente también se le haya despertado el apetito, porque, oye, pues casi una hora hablando de comida, eso es mucho, y al final, pues las imágenes mentales acaban haciendo mella. Y, oye, de verdad, pues agradecerte mucho, porque, bueno, para nuestra audiencia lo sepa, estamos grabando esto en un 14 de febrero por la tarde. El 14 de febrero se celebra San Valentín en España y en otros muchos sitios, pero en Mallorca están celebrando San Valentín en
muchos lugares. Y bueno, es un día en el que las cocinas pues tienen una cierta carga de trabajo, entonces hay que agradecer muchísimo a Juan Carlos que en un día como este pues haya accedido a visitarnos y dedicarnos un rato a contarnos su experiencia y a ilustrarnos con lo que supone una actividad como la que él realiza y además en un hotel como el que él realiza. Los datos del hotel los dejaremos en las notas del programa, el Hotel Kimpton Isla, del que ya hemos hablado en este podcast. Lo volveremos a dejar sin ningún problema en las notas del programa. Y oye, Juan Carlos, reiterar muchísimas gracias por haber sacado el tiempo. Esperamos que tengáis, pues eso, que siga la trayectoria como sigue y que este año pues sea tan bueno como los que lleváis hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. La verdad que lo hemos pasado bien, ha sido divertido y bueno, aquí estamos para lo que necesitéis. Claro que sí, volveremos a hablar, volverás por el podcast, eso está claro. Y a todos los que nos escuchan, pues como siempre, hasta el siguiente episodio.